Bienvenidos. Continuamos este maravilloso camino de conocer a Jesús y entramos a la lección 3. Vamos a hablar de el Cristo popular. En la anterior lección aprendimos que Jesús se encuentra con la samaritana. Quedamos allí, el encuentro con la samaritana, a quien le confiesa que Él es el Mesías, y allí cerrará su primera etapa del ministerio e iniciará su segunda etapa, el segundo año, el año de la popularidad. Y quiero en esta lección enseñarte 5 perspectivas del carácter de Jesús, de cómo la gente conoció a Jesús, para que tú le conozcas y saques tus conclusiones acerca de quién fue Él. Él recorrió muchos sitios. Él pasó por Galilea, por Fenicia, Decápolis, Cesarea de Filipo. Allí en tu cartilla tienes un mapa de las regiones y las ciudades que Jesús visitó en su ministerio terrenal. Interesantemente, su ministerio se enfocó más en este segundo año en Capernaum, en la región de Galilea. Y estas 5 perspectivas que quiero enseñarte hoy son las siguientes. Primero, el popular. Hablemos del Cristo popular. Él empieza a hacer milagros, Él empieza a hacer sanidades, Él empieza a enseñar y su fama se empieza a extender. Ya no es el Cristo desconocido, ahora es el Cristo popular. La segunda perspectiva de Él es el maestro. Muchos lo conocen así, aún hoy en día. Fue un buen maestro en Israel. Pero, ¿será suficiente conocer ello? Sin embargo, veamos que Jesús fue el maestro de maestros, el gran rabino. Él enseñó acerca de Dios de una manera como nunca nadie lo había enseñado. Él enseñó que el reino de Dios se recibía confiando en Jesús, confiando en Él mismo y no que se ganaba por nuestras buenas obras. Eso está muy claro en Mateo 5, 17 al 20. Allí enseñó que nadie podía cumplir completamente la ley de Dios. Como nadie la puede cumplir, pues todos estamos separados de Dios. Pero Él viene a cumplir completamente la ley por ti y por mí, para que a través de su obediencia y su cumplimiento, nosotros podamos confiar en Él, en su obra perfecta, y así ser justificados o ser perdonados. ¿Ya? Así aprendemos que solo Él podía cumplir la ley. Él solamente era el único que podía pagar la demanda de nuestros pecados. Por ello nuestras obras no pueden garantizar el cielo. Nunca. Te pregunto, ¿cómo llegarás al cielo cuando mueras? Si tu respuesta es por las buenas obras, déjame decirte que esa no es la ruta. Vas por la ruta equivocada. Jesús nos enseñó que ni tú ni yo podríamos cumplir la ley. Y no se trata de hacer bueno y hacer buenas horas y malas y hacer un equilibrio. No, se trata de creer en su perfecta obra, la obra perfecta que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Esta es la gran enseñanza que Él va a dar a través de su ministerio terrenal. Y a través de esta enseñanza nos motiva a que si somos hijos de Él, debemos comportarnos como hijos del Rey. No es que porque Él es el que cumple la ley y yo no puedo, entonces actuemos mal. No. Él enseña allí, en Mateo 6 y 7, cómo los hijos de Dios, los hijos que están en el reino de Dios, deben comportarse con Dios y hacia los demás. También enseñó con parábolas para instruir cómo la palabra de Dios transforma el corazón. Por eso estas series son importantes, que te sientes, que abras la Biblia, que mires cada versículo que está en el material, que lo diligencias, lo leas, lo aprendas, lo interiorices, porque la palabra de Dios es la única que puede transformar tu corazón. También escogió discípulos para que fueran como Él. Hoy Dios te invita a que tú seas un discípulo de Jesús, para que tú seas como Él. Me dirás, es imposible. Déjame decirte, con Dios todo es posible, porque para Él nada es imposible. Aleluya. Y Mateo 7:29 nos va a enseñar que Jesús,
cuando impartía sus enseñanzas, lo hacía con autoridad. Enseñó con autoridad como boca de Dios, predicando a la humanidad. La tercera perspectiva de Jesús, no solamente lo conocieron algunos como un maestro, otros lo vieron como el milagroso sanador. Sanó enfermos, enfermos del cuerpo, sanó enfermos del cuerpo como el caso del hombre que tenía una mano seca o un leproso. Pero también sanó a los que estaban enfermos del alma. Él es el mejor psicólogo. Ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ella no solamente tenía una enfermedad física, ella también era una mujer marginada, perdió su hogar, su familia, rechazada por su enfermedad. No tenía padres, sus padres lo rechazaron. Por eso cuando Jesús la sana, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Lo más profundo allí, más que el milagro del flujo, que dejó de fluir sangre, fue que la llamó hija. Ya no tenía padres, había sido rechazada por su enfermedad, pero Jesús restauró su alma. Y el sanador milagroso también vino a sanar a los enfermos del espíritu. Un endemoniado, una niña ya muerta. Ya no se podía hacer nada con ninguno de estos dos casos. Pero el Dios de los imposibles, Jesús, sanó al endemoniado y levantó a la que estaba muerta. Gloria a Dios. Él no vino solo a sanar el cuerpo, también vino a sanar el alma y a sanar el espíritu. Permítele que el milagroso sanador sane tu vida hoy. La cuarta perspectiva de Jesús, el Salvador divino. No solo sanador, también salvador. Y esta fue la parte más difícil de aceptar por parte de sus oyentes. Jesús vino a salvarnos del pecado, pues era Dios. Era Dios encarnado en cuerpo humano. Por eso era Dios con nosotros. Él era el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a salvarnos del pecado, pues es Dios. Y Jesús revela su relación con el Padre. Esto está especialmente en Juan capítulo 5, que te invito a que lo leas todo el capítulo. Y allí verás que Él tenía una relación profunda con el Padre en la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad no fue solo una obra de Jesús. No fue que Jesús hizo todo y el Padre allá a lo lejos. No. Fue un acto de padre e hijo actuando por tu salvación. Los dos se comprometieron, los dos se entregaron lo que más amaban, los dos se sacrificaron por ti y por mí. Jesús revela que Él vino a darnos vida eterna. Él no nos vino a traer solamente una vida mejor. Él vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De la condenación del pecado, de la separación eterna de Dios. La separación de Dios aquí en la tierra, porque muchos estamos separados de Dios. Y Él vino a reconciliar. Y también la separación eterna, la condenación eterna, el infierno. Él vino a rescatarnos, a librarnos de esa condenación. Y la quinta perspectiva es el controversial. Todos aman al Jesús Maestro, todos aman al Jesús Sanador, al Milagroso. Pero, ¿qué tanto aceptamos al Jesús Salvador? El entender que tenemos una pena que pagar, una condena, y que Él nos puede salvar. Y aquí entra la quinta perspectiva, el controversial. Jesús no solo lo amaron, muchos lo rechazaron, especialmente de los suyos, de los más cercanos, tristemente. Los fariseos también se le opusieron. Y algo importante respecto al Jesús controversial es que Él condenó ciudades y personas que lo rechazaron. La gran verdad es que Jesús vino a salvarnos, pero los que rechazan a Jesús, lamentablemente hay una condenación para ellos. Cristo mismo lo expresó en Mateo 11:24, cuando condena a las ciudades, cuando condena a los hombres que habiéndolo escuchado, que habiendo visto sus milagros, que habiendo escuchado sus enseñanzas, prefieren rechazarlo porque, como lo diría el apóstol Juan, aman más
sus obras malas que la luz. Rechazan la luz y prefieren quedarse en la oscuridad porque sus obras son malas. El mundo ama al Jesús popular, pero rechazará al Jesús controversial. Te pregunto, ¿tú lo amas o lo rechazas? Lucas 8:25 dice, para ir concluyendo esta lección, y les dijo, esto es una expresión que Jesús le habla a sus apóstoles después de la tormenta. Y es la pregunta que te quiero hacer hoy, que Dios te hace hoy a través de su palabra. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y te pregunto hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Tu fe está en Jesús? ¿El Jesús salvador, sanador, milagroso o no? El texto termina diciendo, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Este versículo es tremendo porque los apóstoles, aunque ya habían visto varios milagros de Jesús, todavía no sabían quién era Él. Por eso aquí se hacen la pregunta, quedan asombrados de cómo este hombre, un buen maestro, un buen rabino, un hacedor de milagros, pero de ahí, de sanar a un enfermo, a ordenar los vientos callar y que le obedezcan las aguas y el viento, quedan asombrados y se preguntan, ¿quién es Él? Y yo te pregunto a ti hoy, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un maestro? ¿Un hombre popular? ¿Un sanador de la época? ¿O un salvador? Tu salvador. La respuesta es tuya. Te pregunto hoy, ¿dónde está tu fe? Y te pregunto, ¿conoces al Jesús que gobierna los vientos y las aguas? ¿Conoces al Jesús que es Dios? Te invito a que continúes esta serie con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.